Hoy vamos a trabajar en el área de química el tema de hidruros metálicos. Para eso vamos a escribir el tema de hidruros metálicos. Los hidruros metálicos se caracterizan por la presencia de un metal más hidrógeno. Va a reaccionar y nos va a dar el hidruro metálico. En una reacción química, por ejemplo, vamos a mencionar el bario, Ba, más el hidrógeno, lleva un 2 de índice porque es molecular, es un gas, va a reaccionar para darnos un hidruro de bario. Tomar en cuenta que el hidrógeno siempre va a trabajar con 1 menos. El bario, su número de oxidación es 2 más. Intercambiamos, del bario va a venir al hidrógeno y del hidrógeno va a venir al bario. El 1 se sobreentiende. En este caso vamos a poder observar en la reacción química, tenemos el primer miembro y el segundo miembro. En el primer miembro nos fijamos en el índice bario, es 1, se sobreentiende. En el segundo miembro observamos que tiene 1, es decir que la reacción está igualada. El hidrógeno tiene 2 de índice y al mismo tiempo en el segundo miembro 2, es decir que la ecuación está igualada dentro de lo que son las reacciones químicas. Para tomar en cuenta dentro de lo que es la nomenclatura de los hidruros, se toma en cuenta la nomenclatura tradicional. Dos aspectos importantes que son oso y ico. Oso se utiliza para la menor valencia, o también conocida como número de oxidación. El ico se utiliza para la mayor valencia, ¿sí? Por ejemplo, vamos a mencionar el hierro, que es Fe. El hierro tiene valencia de 2 más y 3 más. ¿Qué significa? Que este 2 más va a venir a formar el oso y el 3 más el ico, para poder darnos cuenta. Otro aspecto importante que debemos tomar en cuenta es en la nomenclatura. En la nomenclatura IUPAC. Los prefijos, en este caso 1 mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta. Vamos a realizar un ejemplo de los hidruros metálicos. Hemos mencionado que se trabaja metal más hidrógeno. Vamos a realizar de forma directa, es decir, vamos a tener el metal que va a ser en este caso calcio, Ca, seguido del hidrógeno, H. Recordarles que el hidrógeno siempre trabaja con 1 menos, el calcio en este caso con 2 más. ¿Qué hacemos? Intercambiamos las valencias porque son impares, es decir, este 2 va a pasar al hidrógeno y del hidrógeno va a pasar al calcio. Recordarles que el índice 1 se sobreentiende, es decir, vamos a tener calcio Ca, hidrógeno 2, de esta manera. ¿Qué se va a llamar en la nomenclatura? En la nomenclatura tradicional, en la nomenclatura stock y en la nomenclatura IUPAC. En la nomenclatura tradicional, como nombre genérico para diferenciar de otros elementos químicos compuestos,
va a llevar hidruro. Hidruro de calcio. En la nomenclatura stock lleva el nombre genérico también hidruro de calcio, pero en este caso lleva en números romanos la valencia del metal, sería 2 en este caso. Es decir, este número romano 2 viene de la valencia del metal, que es calcio, 2 más. En cambio, en la nomenclatura UPAC, hemos mencionado anteriormente, los prefijos, aquí inicia con un 2 y el 2 se nombra con di. Vamos a mencionar di, seguido del nombre genérico que es hidruro, di hidruro de calcio. De esa manera tan sencilla se va resolviendo cada uno de los ejercicios de los hidruros. Ahora vamos a ver la diferencia, en qué momento vamos a utilizar el término oso-ico. Ahora vamos a trabajar un ejemplo para ver la diferencia entre el término oso-ico cuando se utiliza en la menor y mayor valencia. Vamos a trabajar con un elemento que es bastante conocido, que es el hierro. El hierro, símbolo Fe, valencia 2 más y 3 más. Vamos a trabajar con la valencia 2 más. Los hidruros trabajan con un metal, en este caso hierro, Fe, seguido del hidrógeno. El hidrógeno siempre va a trabajar con 1 menos, el hierro con 2 más. Intercambiamos sus valencias. Del hierro viene al hidrógeno, en este caso va a ser 2, y del hidrógeno al hierro. 1 se sobreentiende. Omitimos la parte superior y va a quedar de esa manera el hidruro. ¿Qué se va a llamar en la nomenclatura tradicional? En la nomenclatura stock y en la nomenclatura UPAC. En la nomenclatura tradicional se va a llamar hidruro, nombre genérico, hidruro, en este caso va a ser hidruro ferroso, oso, ¿sí? Hidruro ferroso. ¿Por qué oso? Porque estamos utilizando la menor valencia. Lo mismo en la nomenclatura stock se va a llamar hidruro de hierro, en este caso, ya es su nombre. Y en números romanos su valencia, que sería 2. 1, 2. Para la nomenclatura UPAC, 2, que llegaría a ser di, nombre genérico, hidruro de hierro. Prosiguiendo con el mismo ejemplo, ahora vamos a trabajar con su mayor valencia del hierro. En este caso es el 3 más. El metal hierro Fe, seguido del hidrógeno. La valencia del hidrógeno es 1 menos, del hierro en este caso 3 más. ¿Sí? 3 más. Intercambiamos las valencias, del hierro va a venir al hidrógeno 3, del hidrógeno al hierro 1 se sobreentiende. En este caso vamos a borrar cuando ya manejemos correctamente. ¿Qué se va a llamar ahora este compuesto? En la nomenclatura tradicional se va a llamar nombre genérico hidruro férrico. ¿Por qué férrico? Porque estamos trabajando ahora con su mayor valencia. Hace instantes hemos mencionado con 2 más, que sería hidruro ferroso, ahora férrico. En la nomenclatura stock, de la misma manera, va a ser hidruro de hierro romano
En este caso 3, porque la valencia es 3. 1, 2, 3, en número romano. Para la nomenclatura IUPAC tenemos aquí un índice de 3, que va a ser tri, hidruro de hierro. Podemos observar la diferencia utilizando el término oso ICO. Ahora les voy a enseñar un pequeño tips para utilizar y darse cuenta dentro de lo que es la nomenclatura IUPAC. Tomar en cuenta esto, ¿sí? Sacar una flecha del número 3 índice, que va a ser tri, del hidrógeno hidruro, la separación del metal con el hidrógeno D, y para finalizar el metal, que sería hierro. Lo que va a formar la nomenclatura IUPAC, es decir, que este compuesto en la nomenclatura IUPAC se va a llamar trihidruro de hierro. Sencillo, para que se puedan dar cuenta. Este tips les va a servir para próximas temáticas, ya sea óxidos, hidróxidos, que sirven para que cada uno de ustedes puedan diferenciar. Hacerles recuerdo que dentro de la nomenclatura IUPAC está saliendo el tri. Hacerles recuerdo los prefijos, que va a ser 1, que es mono, 2, que es di, 3, tri, 4, tetra, ¿sí? De ahí viene la terminología del tri. Ese aspecto tomar en cuenta dentro de la nomenclatura IUPAC. Y para finalizar también hay que recordar con el mismo ejemplo, que es en este caso el hierro, el Fe, tiene valencia de 2 más y 3 más. ¿Cuándo voy a utilizar 2 más? En la nomenclatura, en este caso en la nomenclatura tradicional. En la nomenclatura tradicional voy a utilizar este 2 para oso y este 3 para ICO. Esos tips tienen que tomar en cuenta. Si saben, va a ser súper sencillo la química.